Bien, y ya estamos en comunicación con el licenciado Pastor Pérez, biólogo. ¿Cómo está? Muy buen día. Buen día, es un gusto estar con ustedes. Sí, bueno, algo que se dio por primera vez 2 días consecutivos que en los datos de la pandemia arrojan récords, ¿no? De 130 fallecidos el sábado, 135 ayer. Y esto marca nuevamente una tendencia de que la situación va empeorando, licenciado, ¿no? Así es, así es. Todavía estamos tenemos más suerte de cosas, todavía estamos en una etapa, en una fase de crecimiento exponencial de la epidemia. Eh, Hay sospechas y evidencia, soporte estadístico que deberíamos estar ya próximos a la situación más crítica que se podría dar en números, ¿sí? Tanto las proyecciones que nosotros estamos trabajando como también de otras organizaciones internacionales nos muestran, y siempre es importante tener en cuenta de que los números, que lo que uno alcanza a medir también tiene sus deficiencias, ¿sí? Siempre hay un pequeño factor de sus registros, entonces uno se mueve en ese entorno en cuanto a la incertidumbre, y todavía se espera que dentro de esta tendencia exponencial sigan en aumento los números, ¿sí? Si bien nosotros hemos reportado el fin de semana números récords, se han comunicado números récords, estamos llevando en promedio creo que 107 óbitos en promedio diario. Eso en cuanto a la última semana. La semana previa no fue muy distinta a eso. Eso en cuanto a tasa de mortalidad específica, que es óbitos por millón de habitantes, nos deja en 14,9 aproximadamente. Y las últimas proyecciones que estuve trabajando al cierre de la semana epidemiológica dan un número de aproximadamente de 131, 132 óbitos en promedio diario. Entre esos podemos tener días que se reporten más y días que se reporten menos números, ¿sí? Eso daría como un potencial de que aproximadamente en los próximos 21 días, si seguimos la misma tendencia, trayectoria que estamos siguiendo actualmente, podríamos acumular 2.800 óbitos. Es siempre un número mayor a las proyecciones previas que se estaban realizando, ¿sí? Es decir, que Eh, junio sería peor todavía que mayo. Eso es lo que indican las proyecciones, la trayectoria. Si nosotros seguimos siguiendo la misma conducta social que causa los números que estamos observando, no hay razón para cambiar esa trayectoria que se ha estado observando. Y esa trayectoria sigue todavía una tendencia de empeorarse la situación. Y eso es algo que se viene alertando ya desde hace un tiempo atrás. Entonces, dado el hecho de que nosotros efectivamente tenemos un sistema de salud saturado ya hace bastante tiempo, y que esto puede continuar así por unas semanas más, eso no es un pronóstico nada alentador, y efectivamente algunas instituciones como líderes en cuanto a proyecciones se han posicionado como Helmetrics, el IHME, proyecta que para el mes de septiembre, para el 1 de septiembre, ellos mencionan que tenemos el potencial de alcanzar 2.900, perdón, 29.139 óbitos. Esto es un potencial atendiendo a la trayectoria que estamos llevando actualmente, ¿sí? Y Ujú. vale aclarar también que eso depende de nuestra capacidad de testeo, de detectar casos. Y nosotros tenemos un componente de su registro, ya que estamos muy por debajo en la región en cuanto al número de test que realizamos por cada 1.000 habitantes. Cuando nosotros realizamos aproximadamente un test diario por cada 1.000 habitantes, Uruguay está realizando 6 test diarios por cada 1.000 habitantes. Esos 6 test diarios por cada 1.000 habitantes que está realizando Uruguay equivaldría aproximadamente a 19.000 pruebas diarias que nosotros estemos realizando, ¿sí? Sí, Y eso aumenta mucho más tu capacidad de reducir esa brecha
de su registro. Helmetric, por ejemplo, estima que nosotros actualmente tenemos un número de óbitos que está 2 veces por encima de lo que nosotros estamos reportando. ¿Sí? Entonces, O sea aproximadamente que, serían... a ver si entendemos, la cantidad de fallecidos, los óbitos, la cantidad de fallecidos por COVID sería 2 veces más, sería el triple de lo que actualmente tenemos anotados. Esa es una estimación, sería el doble, estaríamos en torno a 200. Ya claro, Actualmente. esa es una estimación, teniendo en cuenta la capacidad de testeo que nosotros estamos teniendo y también de procesar los datos, entre otros componentes. ¿Sí? Bueno, y ese doble, es decir, la misma cantidad, si hoy estamos hablando de prácticamente 10.000 fallecidos, esos otros 9.000 y tantos o 10.000 es gente que falleció en su casa. eh, Debería ser ese tipo de situaciones. Luego también que no se alcanzó a confirmar la causa, ¿sí? Por un lado está, si nosotros mantenemos por largo periodo de tiempo el sistema de salud saturado, por un lado está lo que reportamos en cuanto a lo que logramos medir con COVID y luego hay otros componentes de personas que no pueden recibir asistencia ya que el sistema de salud está saturado y desde un principio cuando entramos en esa situación crítica, las veces que me tocó comunicar algo, traté de hacer énfasis en que el problema no es que el sistema de salud esté saturado por una semana, Sí. por 2 días, 3 días. El problema es que el sistema de salud esté saturado por varias semanas. ¿Sí? Sí, Eso licenciado, para y tenerlo en cuenta. hablando un poco del subregistro, probablemente el menos certero, la menos certera de las cifras es la de nuevos contagiados, ¿verdad? Porque está directamente relacionada con la cantidad de pruebas hechas y es que es proporcionalmente muy bajo, nos acaba de decir. ¿Cuánto sería el subregistro que se tiene? Si hoy estamos en esa cantidad de detectados, ¿cuánto más es lo que habría en realidad? La última estimación que yo realicé utilizando un método que se conoce como corrección de sesgo probabilístico, un artículo recientemente publicado en la revista Nature, simplemente para nuestro país en el marco de un proyecto de investigación. Estábamos explorando eso y en aquel entonces, que pasó unos meses atrás, daba un factor de subregistro de aproximadamente 3. Entonces, un poquito por encima de 3. Entonces, un número conservador sería multiplicar por 3 las cifras que se tienen actualmente de su registro. Si Más del bien millón de casos. desde que se realizó esa estimación aumentó nuestra capacidad de testeo, estábamos realizando seguramente 3.000, llegamos a realizar 4.000 pruebas diarias y actualmente estamos en torno a 7.000, 8.000 pruebas diarias. Para que nosotros mostremos una misma capacidad de testeo que Uruguay, deberíamos realizar haciendo un cálculo rápido en cuanto a pruebas por 1.000 habitantes, deberíamos estar realizando 19.000 pruebas diarias y ese número no difiere mucho de los cómputos que hicimos del número de pruebas que deberíamos hacer para reducir al máximo ese componente de su registro. Eso es algo que pasa en todos los países, ¿sí? Sí. En algunos en mayor medida y en otros en menor medida. Y aún así, siempre los datos son un insight, son un indicador de la trayectoria y qué está ocurriendo con la epidemia. Así que según el subregistro que estimamos, lo que estaba explicando, si vamos por la cantidad de fallecidos multiplicamos por 2, si vamos por la cantidad de contagiados multiplicaríamos por 3. Precisamente, Sí. sí. Valga la aclaración que esas son estimaciones. Estimaciones, claro. Estimaciones. Otra cuestión, la proyección que nos mencionaba y que llegaríamos a septiembre con una altísima cantidad de fallecidos más, ¿es independiente a la vacunación, al ritmo de vacunación que se tiene o qué incidencia podría tener eso en la proyección? No es independiente, no es independiente, ¿sí? En la medida que nosotros vayamos avanzando fuertemente en la vacunación, se espera que haya un impacto sobre estos números. Así que este es el momento en el que si tu tía no se vacunó, si tu abuela, si la vecina, el vecino que vos conocés no se vacunó porque no pudo irse en un vacunatorio porque está con dudas, es momento de acercarse a esa persona
y explicarle cuál es la situación con las vacunas y ayudarle a que llegue a un vacunatorio, ¿sí? Eso es crucial y en este momento realizando esa acción urgente uno estaría salvando vidas. Sí. De pronto se dan ahora un registro de 30% de contagios respecto a la cantidad de análisis hechos, ¿no? Estamos hablando de la prueba de ayer, 30% de contagios. Cuando se tiene picos de contagio, llegamos al 50%, ¿en cuántos días después debería eso traducirse en pico de fallecidos? Aproximadamente 20 días podría ser un margen de tiempo, ¿sí? Podría ser un poco más de 20 días, ya que generalmente no es que uno se infecta, sería el periodo de latencia de la enfermedad, luego aproximadamente 10 días dura el periodo infeccioso, es en donde se manifiesta, en esa ventana de tiempo se manifiestan la mayoría de los síntomas y se genera el daño, y entonces cuando uno está saliendo aproximadamente ese periodo infeccioso, generalmente en muchos casos se llega a la hospitalización, ¿sí? Y ese intervalo Y fue variando. eh, mostró una pequeña variación, según recuerdo, de las estadísticas, pero no es una variación muy importante, ¿sí? Entonces, creo que no voy a ser preciso con eso, pero desde el momento de una internación crítica, podemos decir, creo que 20 días, más o menos, o, un par de días. Sí, pueden haber casos que requieren mucho más tiempo, pero esa sería la tendencia estadística. Así que siempre que nosotros observamos un incremento importante en el número de contagios, también observamos un incremento importante en el número de hospitalizaciones generales y hospitalizaciones de cuidados intensivos, eso después de 2 o 3 semanas debería reflejarse en el número de óbitos, Ajá. ya que aproximadamente 2.5, 2.6 es nuestra tasa de letalidad por casos que nosotros detectamos, ¿sí? Sí. Ahora, Eh, licenciado, ¿cuántos o en cuánto tendría que estar la vacunación respecto a la población nacional para que los casos empiecen a bajar, los casos de contagios? No podría darle una respuesta certera sobre eso desde un punto de vista teórico, pero es casi como una caricatura cuando se habla de inmunidad de rebaño. Es una cifra que se corresponde con el número que se había hablado bastante al principio de la epidemia, el número reproductivo básico, ¿sí? Que se hablaba que era 2.5, que es en promedio cuántas personas inicialmente en la epidemia, una persona que está infectada, a cuántas otras potencialmente infecta, ¿sí? Y eso en el marco de modelos teóricos sirve para calcular cuál es la proporción de la población que requiere ser vacunada para empezar a contrarrestar el ritmo y la epidemia tenga efectivamente una tendencia decreciente. Luego hay otros componentes que afectan también en eso, y muchas veces la vacunación lo que busca es justamente proteger contra esos casos críticos. Entonces está tratando de afectar otro componente de la dinámica, que es la proporción, o podría decirse la probabilidad de que una persona requiera hospitalización o requiera casos críticos o potencialmente pueda fallecer. Entonces esa proporción es la que se está tratando de afectar cuando se trata de aumentar la frecuencia de la cantidad de personas vacunadas en la población, y apuntar sobre todo a aquellas personas que son críticas, ¿sí? Que Sí, tienen el potencial de entrar a formar parte de esas estadísticas. No podría darle un número ajá. preciso. Bueno, ya le habrán preguntado tantas veces seguramente, ¿verdad? Esa inmunidad de manada, ¿en cuánto deberíamos estimar? Sumando los vacunados más los que ya desarrollaron la enfermedad y sobrevivimos. Asimismo, nosotros podemos hablar de estimaciones optimistas, como también podríamos hablar de estimaciones pesimistas. Por dar algún número, no, estimaciones optimistas, podríamos decir que 40% de la población, en una población de 7.200.000 habitantes, ese es un número demasiado grande, ¿sí?
con la salvedad de que, como he mencionado, la, la tasa de letalidad por caso detectado es de 2,6 más o menos actualmente, Sí. significa de cada 200 personas, 5 personas es la tendencia que fallecen, pero luego la tasa de mortalidad más realista es la tasa de letalidad por infectados, que nosotros apenas podemos tener estimaciones. Un número que no tengo ahora en mente, pero está muy por debajo del número anterior que había mencionado, ya que las personas jóvenes y la mayoría de las personas pueden cursar la enfermedad de forma asintomática o con síntomas leves. A ver, ¿qué observación hay respecto a reinfección en nuestro país? No manejo esas estadísticas, ¿sí? Hay datos, ¿sí? Pero yo no manejo esas estadísticas. Sí. Perfecto, licenciado, le agradecemos mucho estos minutos. Muy amable como siempre. Gracias. Tengan un buen día. Hasta luego. Pastor Pérez, biólogo, aquí en charla con nosotros.